Bienvenidos, queridos hermanos y hermanas, a otro programa más de Escrituras y Reflexiones. En el programa de hoy hablaremos del libro de Alma, del capítulo 4, el versículo 10. Y como siempre tenemos que hablar del contexto. Finalmente habían sido destruidas las amenazas de Ambilisi, habían podido sostenerse en pie luego de una terrible batalla contra ellos y los lamanitas, y habían salido triunfantes. Había entonces un periodo de paz dentro del pueblo de Nefi y de la iglesia. De hecho, Alma empezó a bautizar a muchas personas en las aguas del río Sidón, algo que de verdad ocasionaba una gran felicidad que lamentablemente fue empañada por una nueva actitud dentro del pueblo. El orgullo empezó a inundar los corazones de ellos y empezó a perseguir incluso a aquellos que no eran miembros de la iglesia. Empezaron a ensalzarse en el orgullo, empezaron a seguir y fijar sus corazones en las cosas vanas del mundo y empezaron a hacer cosas que no son correctas, incluso a tal punto de despreciarse los unos a los otros. Entonces viene la escritura del día de hoy. Y así terminó el año octavo del gobierno de los jueces, y la iniquidad de los de la iglesia fue un gran tropiezo para los que no pertenecían a ella. Y así la iglesia empezó a detenerse en su progreso. Qué terrible es que muchas personas no encuentren la verdad, que no logren las bendiciones maravillosas del Evangelio de Jesucristo por culpa de aquellos que son miembros de la iglesia, aquellos que debiesen impartirle la bella palabra de Cristo, que debiesen ser unos grandes ejemplos, que lamentablemente son un tropiezo para ellos. Tenemos que tener mucho cuidado, tanto como antaño, de nosotros también transformarnos en una piedra de tropiezo para nuestros hermanos, sean miembros de la iglesia o sean no miembros de la iglesia, a todas las personas. Pero nosotros podemos preguntarnos, ¿cómo podemos nosotros transformarnos? ¿Cómo podemos ser tropiezos para los demás? Y la respuesta la intentaba dar nuestro querido elder Quentin L. Cook. Debido a la doctrina inspiradora de la restauración, los miembros se regocijan en el Evangelio y encuentran gozo y satisfacción en la iglesia. Se nos ve con buenos ojos cuando vivimos las enseñanzas del Evangelio restaurado de Jesucristo. Pero cuando los miembros no las viven, eso puede ser una piedra de tropiezo para los que no pertenecen a la iglesia. El vivir el Evangelio de Jesucristo nos puede llenar de una felicidad tremenda, nos puede llenar de una alegría sin igual. Sin embargo, así como nos puede llenar de alegría, nosotros se la podemos privar aún al resto de las personas, al nosotros ser un gran tropiezo. ¿Y cómo podemos ser un tropiezo? Pues no viviendo los principios y las doctrinas que se enseñan en este Evangelio restaurado de Jesucristo. La felicidad del Evangelio solamente la podremos obtener al vivir el Evangelio. Si nosotros no vivimos el Evangelio, no vamos a vivir la felicidad del Evangelio. No podremos tener las bendiciones maravillosas que el Señor nos promete. Pero peor aún, vamos a ser piedras de tropiezo para nuestros hermanos. Porque si somos malos ejemplos como miembros de la iglesia, ¿de verdad creen que aquellos que nos ven van a querer ser miembros de la iglesia también y poder disfrutar de las hermosas bendiciones si ven que nuestros actos, nuestros hechos, nuestras palabras, nuestras acciones no se condicen con lo que estamos enseñando? Verdaderamente no. Todo lo contrario, van a querer alejarse lo más posible de una iglesia que dice una cosa pero practica otra, porque nos ven a nosotros. Tenemos que tener mucho cuidado con ser piedra de tropiezo, de ser la razón por la que muchas personas no quieran conocer la iglesia. Si bien dentro de la iglesia también podemos ser piedra de tropiezo, nosotros tenemos que tener claro lo maravilloso que significa el Evangelio y permanecer firmes e inamovibles en él, a pesar de los malos ejemplos que estén a nuestro alrededor. No tenemos, sin embargo, que nosotros ser malos ejemplos, sino tenemos que ser un apoyo, no solamente con palabras, sino con acciones para los demás, para que nuestras acciones no sean la razón que muchas personas tomen para decidir alejarse de la iglesia o no formar parte de ella. No con esto no quiero excusar a las personas diciéndole que esa es una razón suficiente para alejarse de la iglesia. Claro que no lo es. El testimonio de Cristo tiene que ser personal y de uno, y tiene que ser lo suficientemente fuerte para hacernos permanecer. Pero una persona que nunca ha conocido a la iglesia, ¿va a querer conocerla después de ver nuestros malos ejemplos? Trabajemos en cuanto a eso. Pero ¿saben qué, queridos buenos hermanos? El tropiezo más grande puede que no sea tan solo la desobediencia a los mandamientos de Dios, sino que sea la razón ulterior de nuestra desobediencia a los mandamientos de Dios. El presidente Ezra Taft Benson lo dijo en muy pocas palabras.
El orgullo es la gran piedra de tropiezo para Sión. Repito, el orgullo es la gran piedra de tropiezo para Sión. El orgullo, queridos buenos hermanos, el orgullo es lo que nos lleva a sentirnos superior aún a la doctrina de Dios, diciendo que nuestro conocimiento es superior. El orgullo es aquello que nos hace despreciar a nuestros hermanos, que nos hacen no ser serviciar, incluso no ser amable con nuestro prójimo. El orgullo es aquello que nos hace actuar no de la manera que Cristo actuaría, no tender una mano, no brindar una palabra de aliento. El menospreciar, el abundar mentiras en nuestra boca, los chismes, hablar mal del resto de las personas. El orgullo puede influir tan malamente en nosotros, nos influye en tomar tan malas decisiones que los demás también lo verán y no van a querer saber nada en cuanto al Evangelio de Jesucristo si ven la influencia de ese orgullo. El orgullo puede ser una tremenda piedra de tropiezo para nuestras vidas y para todos aquellos que nos rodean, aún siendo miembros de la iglesia. En la iglesia, en aquellos tiempos, esto se produjo. Se despreciaron unos a otros y el orgullo empezó a reinar aún dentro de la iglesia. Alma, al notarlo, se preocupó tanto que dejó el asiento judicial. Mantuvo, sí, el ser sumo sacerdote para poder ir y predicar el Evangelio. De hecho, él lo dijo de esta forma. E hizo esto para poder salir él mismo entre los de su pueblo, o sea, entre el pueblo de Nefi, a fin de predicarles la palabra de Dios, para despertar en ellos el recuerdo de sus deberes y para abatir, por medio de la palabra de Dios, todo el orgullo y las artimañas y todas las contenciones que había entre el pueblo, porque no vio otra manera de rescatarlos sino con la fuerza de un testimonio puro en contra de ellos. Un testimonio puro, queridos hermanos, un testimonio puro. Y cuando habla un testimonio puro en contra de ellos, no se refiere a tratar de pelear con ellos, sino a testificar de Cristo. Y no solamente se refiere a las palabras de Él, sino que ese testimonio de Cristo llegue al corazón de las personas y olviden ese orgullo. Se den cuenta de que tenemos que ser humildes, mansos, sinceros, llenos de amor y volvernos como niños, dispuestos a hacer y someternos a cuanto el Espíritu Santo nos indique, para poder ser como Cristo. Y esa es la clave, queridos buenos hermanos, llegar a ser como Cristo. Pero jamás vamos a querer ser como Cristo si no tenemos un testimonio de Cristo. Una de las formas de poder no ser un tropiezo, de dejar de ser un tropiezo en todo sentido, es poder cultivar ese testimonio de Cristo y compartirlos con los demás. Cuando los demás vean ese testimonio vivo de Cristo en nosotros, un testimonio en palabra, en pensamiento, en acciones, y los demás lo vean, lo perciban y lo sientan, van a querer acercarse a esa doctrina de la cual nosotros estamos hablando, a la doctrina de Cristo, y van a poder disfrutar de la felicidad de la doctrina de Cristo. No seamos una piedra de tropiezo, sino por medio de ese testimonio seamos la razón por la que muchos se unan a la iglesia. Obedezcamos los mandamientos de Dios, despojémonos del orgullo y sigamos el camino de Cristo. Y entonces no solamente nosotros, sino vamos a ser medios para que muchos puedan llegar a esa eterna felicidad. Y ese fue otro programa más de Escrituras y Reflexiones. No se olvide de darle like si no lo ha hecho y suscribirse. Y una cosa muy importante, por supuesto, es compartir este mensaje con todos, para que entre todos aprendamos más del Evangelio de Cristo.